hermanos? Segunda de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer los primeros 4 versículos y después nos vamos a pasar para el versículo. Además, Ahitofel le propuso a Absalón lo siguiente: yo escogería 12,000 soldados y esta misma noche saldría en busca de David. Como él debe de estar cansado y sin ánimo, lo atacaría, le haría sentir mucho miedo y pondría en fuga al resto de la gente que está con él, pero mataría solamente al rey y los demás se los traería a su majestad. La muerte del hombre que usted busca dará por resultado el regreso de los otros y todo el pueblo quedará en paz. La propuesta le pareció acertada a Absalón, lo mismo que a todos los ancianos de Israel. Pero Absalón dijo: llamemos también a Usai el arquita para ver cuál es su opinión. Versículo 23, hermanos. Ahitofel por su parte, versículo 23 lo tenemos. Ahitofel por su parte, al ver que Absalón no había seguido su consejo, aparejó el asno y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, luego de arreglar sus asuntos, fue y se ahorcó. Así murió y fue enterrado en la tumba de su padre. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. La porción, hermanos, que nosotros leíamos, estamos ante un caso histórico y en un punto de quiebre del rey David. Aquel rey David que era conforme al corazón del Señor, estaba sufriendo una de sus consecuencias por haberle fallado al Señor, pero estaba pasando por un punto de quiebre porque había sido destronado de su trono. Había sido quitado del trono donde había sido puesto y se había llegado otra persona a sentarse en el trono de él. Pero lo más doloroso, hermanos, que David pasaba en ese momento no era porque alguien más le había quitado el trono o alguien más le había usurpado el trono, sino quién se lo había hecho. Y lo más triste de todo eso era que el propio hijo le había usurpado el trono. Absalón era hijo de David, uno de los hijos amados por David. Pero Absalón, lleno de orgullo y vanagloria, llegó a anhelar tanto el trono de David que se lo usurpó. Y eso fue uno de los dolores más grandes de David, porque su propio hijo, su propia sangre, su propia persona que él tenía confianza, le estaba quitando todo un reinado. Y eso lo que provocó en David fue sentirse triste, sentirse quebrado, y salió huyendo con un ejército. Entonces llegamos a este punto donde había pasado y nos encontramos con este personaje llamado Ahitofel. Ahitofel era uno de los consejeros de David, uno de los que David siempre tenía en la mano derecha, siempre a su derecha, y siempre cualquier cosa que David quería hacer, que quería actuar, pasaba por la consejería de Ahitofel. Era uno de los consejeros del rey. Uno puede creer de que el rey puede tomar sus propias decisiones por ser el rey, pero no. Tenía consejeros, tenía gente que le asesoraba para tomar decisiones. Entonces Ahitofel, hermanos, era una persona de confianza, alguien de mucha estima para el rey David. Pero este personaje en la primera oportunidad que tuvo, traicionó al rey David. Y siguió a su hijo que lo había destronado. Pero uno puede decir: qué hombre tan traidor, qué persona que, habiendo tenido la confianza del rey, llegarlo a traicionar. Pero había una motivación en él, hermanos, que lo vamos a ver un poco más adelante. Pero ¿cómo, hermanos, se imaginan ustedes la vida de David al darse cuenta de que su mejor consejero le había traicionado? ¿Cómo se sentiría usted el hecho de sentirse traicionado por una persona que usted más ama, que más extraña? Usted se sentiría destrozado, herido.
Usted se sentiría lleno de enojo, tal vez, de ira, con sed de venganza. Porque no podemos evitar ese tipo de sentimientos. Entonces Ahitofel era una persona bien vista por el pueblo. O sea, era una persona que era respetada. De hecho, cada vez que aconsejaba, la gente pensaba que era palabra de Dios, porque todos sus consejos eran bien acertados. Pero llegó un punto donde traicionó a David. Y aquí estamos leyendo, hermanos, el segundo consejo que le da con respecto a la traición que había dado a David. Porque antes de eso, cuando Absalón tomó el trono, lo que hizo Ahitofel fue decirle: vaya, hace esto, para que el pueblo te tenga respeto, abusa de todas sus concubinas, abusa de las concubinas del rey, para que la gente te pueda ver y te tenga respeto. Desde ahí había una oportunidad para que Ahitofel, uno piense, bueno, ¿y por qué Ahitofel le tenía odio a David? ¿O por qué Ahitofel empieza a reaccionar de esa forma? Amén, hermanos. Entonces, ¿se imaginan usted cómo esto puede llegar a sentirse una persona traicionada y herida? Entonces, cuando llegamos a este punto de lo que dice la Biblia y lo que leíamos, Ahitofel vio una oportunidad para poder deshacerse de David. Hasta al momento no le digo por qué, vea, pero ya se los voy a decir, para que me preste atención y no se duerma. Amén. No, entonces cuando vemos, David acababa de salir huyendo. Entonces Absalón necesitaba una idea, necesitaba un consejo. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Y ahí viene donde lo que leíamos, que le dice: David está muy cansado. Aparte de cansado, está destruido emocionalmente, porque su hijo le acaba de traicionar, ni siquiera tiene fuerzas. Ahorita es la oportunidad para que usted lo destruya. Y no solo lo destruya, sino que todo el pueblo se va a librar, porque usted solo ha matado a su rey. Ahitofel sabía, y el consejo era acertado, el de Ahitofel. En versículos anteriores y en capítulos anteriores, cuando sucede todo esto y David se da cuenta que Ahitofel le ha traicionado, David se preocupa mucho, fíjense. ¿Saben por qué? Porque se preocupa mucho y rápido le dice al Señor: Señor, que el consejo de Ahitofel para Absalón sea distorsionado. Entonces, al ver la reacción de David, es porque el peso de ese consejo valía la pena. Es porque el peso y la sugerencia que él iba a dar era digna de seguirla, porque iba a tener resultados buenos. O sea, al ver la acción de David y la preocupación, al oír que Ahitofel lo había traicionado, rapidito dijo: Señor, perturba el consejo de Ahitofel con Absalón. Era porque le iba a dar un buen consejo. Y ahí es donde el otro consejero, que se llama Usai, él llegó como un consejero de Absalón, pero traicionando a David aparentemente. Pero no era eso, era porque David lo había mandado como infiltrado. ¿Por qué? Porque David temía el consejo de Ahitofel. Y por eso le puso al Señor y mandó de infiltrado a Usai, para que pudiera distorsionar todo consejo de Ahitofel. ¿Por qué? Porque el consejo era correcto. Era correcto. Ahora uno se pone: ¿qué puedo hacer yo cuando recibo un consejo o cuando doy un consejo? Tener las motivaciones correctas, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Ahitofel era el abuelo de Betsabé. ¿Saben quién era Betsabé? Betsabé era la mujer que David había abusado. Y su hijo, el hijo de Ahitofel, era uno de los líderes del ejército de David. Igual su yerno, Urías el Eteo. Y David, a causa de su pecado, había destruido la familia de Ahitofel. David, por callar su pecado, por callar lo que él había hecho, mató y destruyó una familia.
O sea, a consecuencia de muchos hermanos, muchas personas que no tienen nada que ver salen dañadas, salen heridas. Y Ahitofel eso tenía, pero eso llegó a un punto en la vida de Ahitofel de llegar a guardar rencor, una raíz de amargura en el corazón de él, y esperaba el momento para poder actuar y destruir a David. Y eso sucede, hermanos, en nuestra vida cuando guardamos alguna raíz de amargura en nuestro corazón. Y a veces las acciones que tomamos, por muy buenas que puedan ser, pero si tienen las motivaciones incorrectas, van a fracasar. Y vamos a fracasar con ellas. Porque tanto tiempo pasó de lo de Betsabé, Ahitofel lo guardó en el corazón. Lo guardó hasta el punto que cuando tuvo la menor oportunidad, dijo: hoy es tiempo de vengarme de David. ¿Cuántos de ustedes pueden guardar en su corazón una raíz de amargura y están esperando la oportunidad para poder destruir a esa persona que les hizo daño? ¿Me están entendiendo, hermanos? Están esperando y buscan la forma de que un día me las vas a pagar, un día te voy a ver. Aún siendo creyentes, esa raíz llega al corazón y uno se queda y a veces tiene las intenciones de orarle al Señor. Si es que no lo ha hecho: Señor, destruye a esta persona. Y puede estar bien tranquilo en ese lugar, pero guardando una raíz de amargura en el corazón por falta de perdón, porque lo hirieron. La intención o el dolor de Ahitofel no se puede ignorar, porque es un dolor fuerte, una destrucción a su familia. Pero que eso no te ciegue, hermanos, como hijo de Dios. Guardar una raíz de amargura. Que eso no te ciegue el guardar una ofensa. Suéltala para que seas libre. Por mucho que intentes de alguna manera desquitártela, no vas a poder. Así como el Señor puso a Usai para distorsionar los planes de Ahitofel, así el Señor va a distorsionar tus malos pensamientos, porque sos hijo de Él. Y eso no es fruto del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Dice Efesios: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira y toda malicia. ¿Por qué? Porque el Señor conoce cómo es nuestro corazón y cómo eso, hermano, puede llegar al fracaso. Amén. Hebreos 12:15 dice: mirad bien que ninguno deje de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Una raíz de amargura, hermanos, a usted le estorba para tener comunión con el Señor. Una raíz de amargura es una carga extra que usted se ha puesto y no la quiere soltar. Es que duele, sí, pero se hace más daño a usted porque es una carga que usted puede quitarse. Es que yo soy tan tranquilo y me hacen esto. Jesús era más. Jesús era santo, sin mancha, el Cordero de Dios, y llevó toda la carga de nosotros. Y aún así, estando en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El peso, hermano, que usted se quitaría en su vida, pudiendo soltar aquello que le estorba para tener comunión libre con el Señor. Pero es que cuando Hebreos dice: miren que ninguno deje de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura. Y me llama mucho la atención cuando habla raíces de amargura, porque una raíz, hermano, es la que sostiene cualquier fruto. La raíz es aquella que se va a lo profundo y se arraiga para que venga lo que venga, no se pueda soltar. Por eso esa raíz de amargura cuesta sacársela. Por eso ese dolor cuesta sacárselo.
Por eso esa ofensa cuesta sacársela, porque está arraigada como una raíz en su corazón. Pero cuando esa raíz se arraiga en su corazón, no deja que su corazón palpite lo necesario y conozca la misericordia de Dios, sino que ahí lo tiene esclavo. Y la falta de perdón lo esclaviza a usted, no a la persona que lo dañó. Por eso es importante hoy, hermanos, soltar esas cargas y decirle al Señor: ayúdame, quiero sentirme sano en mi corazón. Amén, hermanos. Porque esto trae destrucción. Amén, hermanos. Ahitofel daba un buen consejo. Y usted puede dar un buen consejo, pero con unas malas motivaciones, con el deseo de destruir, con el deseo de causar daño. Pero déjeme decirle algo: por más que lo haga, por más que lo intente, hermanos, el Señor va a entorpecer esos planes. Por eso aquel que camina confiado en el Señor no debe de tener miedo a eso. Camine. Que si le hacen daño, camine. Es que yo me quiero vengar, Señor, ayúdame. Es que Dios no te manda a vengarte. El Señor te manda a que estés quieto, confiando en Él. Y que Él va a bendecirte enfrente de aquellos que te están haciendo daño. Eso es lo que debemos de comprender. Y a veces nos cuesta comprender, porque a veces uno lo desea, hermano. Uno lo desea, pero de repente cuando el Señor dice: no, es que esa es una raíz que estás cargando, que te está haciendo pedazos. ¿Se ha fijado usted el laurel de la India cuando está cerca de agua? ¿Qué pasa? Como busca mucha agua y está sembrado en aceras, lo que hace es reventar todas las aceras, ¿verdad? Levanta los ladrillos, daña las construcciones. Así es una raíz de amargura, es guardada en su corazón. No destruye la construcción, sino que destruye su alma, su corazón. Y ese peso a usted no lo deja avanzar. Es como que usted ande metido una navaja en el corazón y usted quiera caminar tranquilo y respirar tranquilo. No va a respirar tranquilo hasta que se lo saque, hasta que le diga al Señor: ayúdame, ayúdame, Señor. ¿Cómo me debo de motivar? Entendiendo lo que dijo Jesús: si perdonan a los que les fallan, el Padre también los va a perdonar. Se los estoy parafraseando, ¿verdad? Igual cuando oramos, el Padre: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. ¿A quién? Entonces ahí, Señor, perdónanos, es una respuesta a la acción que hemos hecho. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La pregunta es: ¿quiénes anhelan el perdón de Dios? Con todo, hasta no levantamos las manos, sino también los pies. ¿Cuántos perdonamos a los que nos ofenden? Qué doloroso. Es que duele, hermanos. Pero cuando usted entiende que el Señor a usted lo va a bendecir, cuando suelte todo eso, y usted va a tener una plenitud de gozo en su corazón, usted rápido lo quiere soltar. Si alguien a usted le diera el tip de la felicidad en este mundo, ¿qué hiciera? Rapidito, ¿verdad? Si yo les dijera: tomen, aquí está el secreto de su felicidad, yo creo que hasta la mano nos arrancaran. ¿Sí o no? El secreto de vivir en plenitud de gozo es soltando toda raíz que nos está deteniendo. Y Ahitofel no logró eso. No logró. ¿Tenía la culpa? No la tenía. Pero se llenó de dolor, de amargura. Y él se hizo daño. No David, él se hizo daño. ¿Saben qué pasó con David? El Señor lo perdonó. Qué injusto el Señor. No, David pudo reconocer su error. Ahitofel pudo haber tenido el mismo resultado, pero decidió irse por un camino equivocado que quizás muchos de aquí están llevando. Y se están matando y se están envejeciendo a raíz de la falta de perdón. Amén, hermanos. Que esa amargura no te destruya, hermano.
De hecho, así le he puesto al mensaje: la amargura que destruye. ¿Saben por qué? ¿Cuál fue el final de Ahitofel, hermanos? En el versículo 23 lo vemos. El mejor consejo que le había dado un consejero en guerra al rey. Pero Dios no dejó que prevaleciera por la intención que había en el corazón y por la amargura. Y dice la Biblia, cuando llegó a su casa luego de arreglar sus asuntos, fue y se ahorcó. ¿Sabe a qué lo está llevando esa pequeña carga en su vida? Su destrucción. Su destrucción. Hermano, usted porque no ha vivido lo que yo he vivido. Quizás no, pero he tenido algo parecido. Allá en el año 2023 yo pasaba una de mis peores crisis. Y discúlpeme que le voy a contar un ejemplo mío. Yo pasaba una de mis peores crisis. Pero era causa, hermano, de la traición de socios en mi trabajo. Y lo más doloroso no era el hecho de esa persona, era inclusive hasta mi amigo e hijo de pastor. Entonces llegaba a ese punto, hermano, donde me llegué a un punto de llegar a tener ataques de ansiedad, llegué a un punto de depresión, a un deseo de no querer vivir. Tenía pensamientos, pero no tenía deseos de matarme, ¿verdad? Porque siempre el Señor mandaba a alguien a consolarlo a uno. Entonces cuando me decían, mira, pasó esto, vos quedaste hecho pedazos, un dolor terrible, hermanos, en el corazón. Y veía a aquella persona que iba prosperando. Y uno decía, a causa de uno. Hasta que un día entendí, y el Señor me lo hizo entender en lo más profundo de mi corazón, que no tenía que verlo a Él, tenía que ver lo que Él tenía preparado para mí. Porque si yo no me enfocaba en lo que Él tenía preparado para mí y vivía una vida de amargura, nunca iba a avanzar. Y siempre mi vida iba a estar estancada. ¿Fue fácil recibirlo? No, costó mucho, hermano. Fue un ejercicio. Fue un ejercicio. Me dolía. Porque cada vez que pasaba a más crisis, a más problemas, de eso me venía acordando yo, y yo quería tener poderes para destruirlo. Pero no, hermanos. El Señor me llevó a ese punto de lograr entender de que para soltar una ofensa es porque yo quiero mi propia bendición. Yo quiero que Dios cumpla mi propio propósito, no el propósito de otro. Y eso me va a ayudar a estar limpio delante de Él, a caminar en integridad, al punto, hermanos, que este proceso me llevó a este lugar. Ni me lo esperaba. Y aquí me trajo el Señor a raíz de ese proceso. Entonces, ¿qué significa, hermanos? Y a veces cuando pasan eso, ahora lo que dice en su palabra, que la honra del sabio es pasar por alto la ofensa. ¿Es difícil? Cuesta. Cuesta porque están encima nuestras emociones y nuestros sentimientos. Pero vale más el poder de la cruz sembrado en nuestros corazones para poder avanzar. Y nuestro mayor ejemplo, hermanos, es Cristo. ¿Cree usted que el Señor tal vez no se lo imaginó a usted, vea? O quizás cuando iba en la cruz. Esta es una historia extraoficial escrita en Fabri 3.1. Ir a la cruz y ver a alguien y si hubiéramos sido nosotros, ay, por este voy a morir. Por este sinvergüenza que no lo merece voy a morir. Y cargando la cruz. Por este voy cargando la cruz. Eso hubiéramos sido nosotros, pero Jesús no hizo eso. El Cordero inmolado se humilló hasta lo sumo para que pudiéramos alcanzar. Pero por eso, hermano, a Él se va a doblar toda rodilla y lo vamos a exaltar por siempre. Este es nuestro mayor ejemplo para que usted pueda ser libre hoy. Que ninguna atadura en su corazón, hermano, lo lleve a la destrucción. Es mejor, suéltela. Suéltela. Cuando nosotros a veces regamos, ¿verdad? La gente que anda en los cultivos riega veneno para que se seque esas raíces. Usted necesita que esa raíz que tiene en su corazón se seque.
Usted no necesita gramoxón, ¿verdad? Usted necesita la unción del Espíritu Santo que rompa esos yugos en su corazón y se sienta libre y disfrute de lo que Dios tiene preparado en su vida. Lo que Dios tiene preparado, porque Dios tiene la mesa servida, hermanos, y ahí está su silla. Si no la disfruta, es porque no quiere. Es porque todavía dígale al Señor: Señor, perdóname y ayúdame. ¿Cree que no es buena oportunidad ahora para soltarse de todo eso? Ahitofel, un gran sabio, hermanos, respetado por un gran pueblo y en los ejércitos de Israel. Pero un pequeño dolor que empezó en su corazón se hizo amargura y lo llevó a matarse a él mismo. Qué doloroso, hermano, qué doloroso. Por eso hoy, esta noche, le vengo a hablar de parte del Señor y decirle: suéltelo, suéltelo. El Espíritu Santo está aquí para que usted suelte, para que usted le diga: Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame a soltar el dolor. Es que no quiero perdonar, ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonar como Cristo me perdonó a mí, porque no lo merecíamos. Hoy el Señor quiere que usted sea pleno en su corazón, hermanos, y no se pierda. Si no, su vida se va a ir consumiendo cada día más. Se va a ir consumiendo, al punto que va a perder el propósito de Dios en su vida por una pequeña raíz de amargura. Amén. Duele mucho la vida de Ahitofel, la verdad. Duele mucho. Y uno puede culpar a David, pero David alcanzó misericordia, porque él soltó. Él le dijo: Señor, no permitas que mi cuerpo descienda al Seol. Mientras callé, mis huesos se envejecieron. Él pidió un corazón nuevo, un corazón puro. No renueva mi corazón, sino que dame un corazón nuevo, Señor. Yo quiero volver a iniciar, quiero soltarlo. ¿Trajo consecuencias graves su pecado? Por supuesto que sí, pero Dios lo sostuvo porque corrió a tiempo a sus brazos. Y eso era una de las consecuencias que estaba pasando. Consecuencias, hermano, de su pecado, de sus decisiones, consecuencias de David. Pero ahí donde David ya había sido redimido y perdonado, porque le dijo: Señor, estorba el consejo de Ahitofel, y Dios le ayudó. No lo libró, hermano, de las consecuencias, pero lo libró de la muerte. Y eso es sentirse perdonado, eso es sentirse hijo del Señor. Pero para que usted lo pueda disfrutar, usted necesita hoy, esta noche, soltarlo. ¿Le duele? Que le duela. Toda operación duele, hermano. Duele, y a lo profundo, y duele, pero después usted se siente bien. ¿A quién le ha dolido una muela por acá? Allá anda aguantando el dolor. Y lo voy a comparar tal cual una ofensa guardada en el corazón. Allá anda guardando el dolor y dice: anda donde el doctor. No, es que no, me va a doler mucho. Solta el Señor le dice: solta esa ofensa. No quiero. Anda, sacate la muela. No, es que duele mucho. Lo mismo es. Y allá de ese dolor punzante, allá de ese dolor continuo, o feo ese dolor, hermano, horrible. Pero cuando llega donde el dolor y ve aquellas inyecciones, duelen más. Y le ponen anestesia local y le inyectan, aún se siente. Pero de repente le meten unas tenazas, le sacan aquella raíz de aquella muela y el dolor desaparece. Duele un momento, pero está la anestesia ahí. Así hace la obra el Espíritu Santo cuando usted quiere y debe de soltar una ofensa en su corazón. El dolor es momentáneo, hermano, pero la sanación en su corazón lo vale. No se amargue, disfrute la vida en el Señor, camine en el propósito de Dios
Y va a entender y va a ir entendiendo cómo fue el carácter de Jesús en la tierra. Aguantar a tanta gente, la verdad. Qué paciencia del Señor, qué mansedumbre la del Señor. Pero a alcanzar esa estatura vamos nosotros. Amén, hermano. Que esta noche el Señor nos ayude y que podamos soltar toda raíz que hay en nuestro corazón. Quizás no es, hermano, una falta de perdón, pero es un dolor en su alma. Quizás es una frustración en su corazón. Quizás no es que alguien en sí le hizo daño, pero usted guarda un enojo con el Señor, quizás porque Él no intervino cuando usted más lo necesitó. Pero es que Dios no está dentro de nuestro control, está dentro de su propio tiempo. A veces eso es lo que necesitamos, ceder hoy, sacrificar hoy, para que usted crezca y sea limpio y camine con una mente renovada. Amén. Cerremos nuestros ojos y démosle gracias al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Señor, quizás en nuestro corazón hay raíces. Hoy empiezan a brotar raíces en nuestro corazón que más allá, Señor, de traernos bendición, nos llevan a la propia destrucción de nuestra vida. Raíces de años, Señor, en nuestro corazón arraigadas. Padre, hoy esta noche yo te pido de que en tu gran misericordia las arranques, Señor. Las arranques. Padre, que podamos pasar por alto la ofensa. Duele el momento, Señor, duele porque somos personas emocionales, que tenemos sensibilidad, pero Señor, que eso no nos impida el poder disfrutarte. Señor, trae una renovación en nuestro corazón. Trae una renovación en nuestro corazón, Señor. Hermanos, hoy es un buen momento para poder reflexionar en qué es lo que nos está deteniendo. Si es porque le hemos fallado al Señor, aquí está la misericordia del Señor en este lugar para perdonarte. Pero si hay una herida en tu corazón, es un buen momento para decirle al Señor: sáname esa herida, Señor. Yo ya no quiero pensar en eso. Quiero enfocarme en lo que tú tienes preparado para mí. Duele, hermanos, pero déjeme decirle que vale la pena. Vale la pena porque usted va a poder disfrutar a plenitud. Alguien herido en el pie no puede disfrutar el caminar bien porque está herido. Alguien que está herido en el corazón no va a poder crecer espiritualmente porque su corazón está herido. Tiene que sanar. Tiene que traer sanidad a ese corazón, hermanos. Sane su ofensa. Perdone la ofensa. Perdone la falla de otro. Por muy doloroso que haya sido, quizás es su padre, su madre, quizás su hijo. Quizás su propia familia es quien le causó daño. No deje que esa raíz de amargura siga creciendo. Córtela en el nombre de Jesús. La unción del Espíritu está aquí, hermanos, para cortar toda raíz de amargura. La amargura te va a llevar a la destrucción. La amargura te va a llevar al fracaso. La amargura te va a llevar a bloquearte, a detenerte. Suéltalo esta noche. Suéltalo. Aquí está su Espíritu Santo para circuncidar el corazón, hermanos. Reciba el consuelo que su alma necesita, pero suéltelo.
Enfóquese entre Dios y usted, enfóquese. La herida lo mantiene desarmado, lo mantiene desenfocado. Pero si te enfocas hoy, si le dices al Señor, sáname la herida, Señor. Si le dices al Señor, perdóname, Señor. Ayúdame a perdonar como tú perdonaste mis pecados. Aquí está Él para hoy hacer la obra en tu vida. Suéltalo. Quizás estás enfermo por raíces de amargura. Quizás las enfermedades han brotado a tu cuerpo porque ya esa raíz en tu corazón ha llegado y ha crecido demasiado grande que ya repercute en tu salud. Suéltalo hoy. David sentía que sus huesos se envejecían, se destruían, porque había en él una falla y lo callaba. No lo calles hoy. El Señor hoy quiere hacerte libre. El Señor hoy quiere libertarte. Y si hay alguien aquí que hoy quiere venir delante del Señor, reconciliarse, o quiere aceptar y quiere reconocerlo como su Salvador, puede pasar, hermanos. Es mejor un momento que toda una vida apartada del Señor. Ven a Él, reconócelo. Él va a sanar tus heridas como aquella oveja perdida. La limpió, le puso aceite de la unción para sus heridas. Dejó a las 99 y fue por esa. Eso significa que tú le interesas al Señor. Ven a Él, reconócelo. Reconócelo. Acepta el perdón que el Señor hoy te ofrece. Espíritu Santo, muchas gracias esta noche, Señor. Renueva nuestros pensamientos. Renuévanos, Señor, en el nombre de Jesús. Renuévanos. Hay una alabanza que dice, hermanos, renuévame. ¿Qué le parece si se la cantamos al Señor como en oración? Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Dígalo, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser. Dígaselo como una oración. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Una vez más, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor, esta noche queremos ser renovados por ti. Renueva nuestro corazón, Señor. Pon en nuestra vida un corazón nuevo,
un corazón renovado, un corazón cambiado, Señor. Esta noche pon en nuestro corazón un corazón deseoso por ti, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gracias a todos los que se conectaron. Que el Señor haya hablado a sus corazones y les bendiga grandemente. Amén.